Hola, en este momento vamos a hablar sobre la lógica. ¿Qué es la lógica? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus aplicaciones en matemáticas y en ciencias de la computación? ¿Qué entendemos por lógica? En la vida cotidiana muchas veces nos referimos a esta palabra, lógica, de muchas maneras. Eso que estás diciendo no tiene lógica. Esto se puede saber por lógica. La mayoría entendemos más o menos a qué nos referimos, pero dar una definición clara y específica a veces no es tan fácil. En este tipo de ejemplos, muchas veces estamos utilizando la palabra lógica como un sinónimo de coherencia, sentido común, razonamiento. Y bueno, todas estas siguen siendo palabras que es un poco difícil definirlas. La lógica inicialmente surge como una rama de la filosofía y podríamos decir que es la que se encarga de estudiar y estructurar el tipo de pensamiento humano o el razonamiento de la mente humana. El principal objeto de estudio de la lógica son los argumentos. Un argumento lógico es una secuencia de verdades a las que se les llama premisas que nos llevan a una conclusión. Si un argumento es correcto, significaría que asegurar la verdad de las premisas asegura también la verdad de la conclusión. ¿Y para qué nos sirve la lógica? Además de saber distinguir si un argumento es correcto o incorrecto, lo cual es útil en muchísimas áreas, en todas las ramas de la ciencia, en el derecho, por ejemplo, en la filosofía, en la filología, específicamente en las ciencias formales, nos es útil por el concepto de demostración. Las demostraciones matemáticas son la forma de estar convencidos de que una afirmación es verdadera. Concluimos que algo es verdadero a partir de otras cosas que ya sabemos que son verdaderas. La lógica también es muy útil en ciencias de la computación, principalmente en diseño de circuitos, en creación y verificación de programas. La lógica se encarga de establecer las reglas para determinar cuando un programa es correcto o cuando no lo es. Y al decir que un programa es correcto, nos referimos a que hace exactamente lo que queremos que haga. Y eso se puede demostrar matemáticamente por medio de la lógica. Otra área de las ciencias de la computación donde se utilizan mucho las demostraciones es el análisis y diseño de algoritmos, donde nos interesa, además de que los algoritmos sean correctos y resuelvan exactamente lo que queremos, nos interesa también que sean óptimos en recursos utilizados, esto es, en tiempo y en espacio. Todo eso se puede demostrar matemáticamente. También hay un área muy reciente en computación que es demostraciones asistidas por computadora, que básicamente se encarga de cómo le podemos enseñar a una computadora a que haga las demostraciones matemáticas por nosotros los humanos. Esto también está muy estudiado en el área de inteligencia artificial, donde el objetivo es como tratar de que una computadora razone de manera similar a como lo haría la mente humana. Y todo esto es diciéndole las reglas que nosotros consideramos que son nuestras reglas de pensamiento o de razonamiento. Todo esto se estructura y se modela con lógica formal. Ya vimos para qué nos sirve la lógica. Ahora, ¿cómo la vamos a estudiar? Pues cuando estudiamos a la lógica, nos conviene pensarla como un lenguaje formal del que podemos estudiar su sintaxis, es decir, su forma, y su semántica, es decir, su significado. Vamos a considerar que la entidad base de la lógica son las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Cualquier cosa que puedas decir en palabras y que necesariamente vaya a ser o falso o verdadero. De hecho, no importa si en el momento no conoces el valor de verdad, si no sabes todavía si es falso o verdadero, pero que sí se le vaya a poder asignar uno de estos valores de verdad. Ejemplos de proposiciones podrían ser: hoy es lunes, todas las personas tienen mascotas, los gatos comen pescado, el cielo es azul. Esos son ejemplos de proposiciones, ya que podemos decir si esa frase es verdadera o es falsa. Lo de no conocer el valor de verdad, por ejemplo,
En la proposición hoy es lunes, hay momentos en los que es verdadera y hay momentos en los que no. Entonces vamos a decir que el valor de verdad de una proposición depende de un contexto. Pero sí tenemos que diferenciarlo de aquellas frases o expresiones que ni siquiera son proposiciones. Esas son a las que de verdad no se les puede asignar un valor de verdad. Por ejemplo, las frases interrogativas no son falsas ni son verdaderas. Tampoco son proposiciones otro tipo de expresiones como las indicaciones. Haz tu tarea. Come frutas y verduras. Todas esas son frases en español que invitan a hacer algo, pero no podemos decir que sean falsas ni que sean verdaderas, entonces no son proposiciones. Hay otro tipo de expresiones que no vamos a considerar proposiciones, ya que por su estructura no se les puede asignar un valor de verdad, ni falso ni verdadero. Por ejemplo, la expresión, esta afirmación es falsa. Pues notemos que si esta afirmación fuera verdadera, está afirmando que es falsa. Entonces, ¿sería verdadera y falsa a la vez? Bueno, para no caer en ese problema, simplemente esa no es una proposición, ya que una proposición debe tener uno y solo uno de los valores de verdad y se le tiene que poder asignar en un contexto específico. Las proposiciones más simples, que no se pueden descomponer en otras, se llaman proposiciones atómicas o proposiciones simples. También existen las proposiciones compuestas, que se forman juntando dos o más proposiciones simples por medio de conectivos lógicos. Conectivos, conectores u operadores lógicos son lo mismo, son lo que utilizamos para unir a proposiciones y que formen nuevas proposiciones un poquito más complejas. Ejemplos de conectivos lógicos son y, la conjunción, o la disyunción, la implicación, que se conoce como sí, entonces, la doble implicación, que se conoce también como sí y solo sí. Estos conectivos tienen también símbolos asociados en el lenguaje de la lógica. Y bueno, todo esto que planteo como el que las proposiciones son la base del lenguaje de la lógica, de hecho se conoce como lógica proposicional y es una pequeña área de todo lo que podría ser la lógica. Hay más en la lógica, no solo proposiciones, pero esta es como la base para empezar a entender a los argumentos lógicos y para empezar a distinguir cuáles argumentos son válidos e inválidos. También para empezar a hacer demostraciones en matemáticas. Bueno, más adelante vamos a hablar más en específico sobre demostraciones matemáticas, cómo entenderlas, cómo distinguir si una demostración es correcta o incorrecta y cómo hacer nuestras propias demostraciones. Bueno, por el momento esto sería todo. Adiós.